frases más habituales que escucho es: sí, la teoría es muy bonita, es todo muy fácil, pero luego la práctica es muy difícil, es muy complicada. Soy Mónica y si alguna vez te has escuchado decir esta frase, en este vídeo voy a compartir contigo qué es lo que puedes hacer para asegurarte que pasas de la teoría a la práctica. Si la teoría es fácil, la práctica no debería ser más difícil. Lo que ocurre es que nos la complicamos. Seguramente estás de acuerdo conmigo en dos cosas. Una, que si sigues haciendo lo mismo, que si nada en tu día a día cambia de lo que haces, nada de ningún resultado va a cambiar. Es decir, si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir consiguiendo los mismos resultados. Algo tiene que cambiar. O sea que en la acción está el poder de cambiar. De ahí tan importante el pasar a la práctica, el hacer la teoría práctica. Y lo segundo que seguro compartimos es que saber lo que tienes que hacer no es lo mismo que hacerlo. Y es que la parte de nosotros que sabe es diferente a la parte de nosotros que tiene que hacer. Saber, razonar, lo hace una parte de nosotros, hacer otra. Y la que hace necesita de tu ayuda, necesita que la ayudes. 3 formas que te propongo para que la ayudes. La primera, elegir y comprometerte a un beneficio a largo plazo. Lo que nos mueve no es la acción. Normalmente lo que hacemos es crear una visión miope de lo que tenemos que hacer. Nos centramos en la acción. Tengo que hacer más llamadas, tengo que levantarme antes por la mañana, tengo que beber más agua, tengo que hacer más ejercicio, tengo que decir más lo que hay en mi mente, tengo que decir lo que pienso. Sin embargo, no pensamos en el beneficio a largo plazo. ¿Qué es lo que me va a dar eso? ¿En qué gano si yo digo lo que pienso a mi jefe, a la persona a la que quiero, a mis niños, si les digo cómo me siento, si hago esas llamadas que son difíciles para mí, si mando esos currículums a esas empresas con las que quiero trabajar? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Cuál es el beneficio a largo plazo? ¿En quién me convierto? Y sobre todo también, ¿cuál es el impacto en las personas a mi alrededor si yo avanzo hacia esa persona? Si yo avanzo hacia integrar y crear ese beneficio. El beneficio es lo que nos va a motivar, es el motivo por lo que pasamos a la acción. La acción concreta en sí no tiene motivación, es simplemente una acción. Y para llegar a donde queremos hay muchas posibles acciones. La acción no es lo importante, es hacia dónde nos dirigimos. Así que elige primero hacia dónde te quieres dirigir y luego comprométete, el compromiso. Cuando decimos quería hacer más, esos son señales de que todavía no te has comprometido, que no lo has elegido y comprometido a ello. Cuando nos comprometemos, las palabras son quiero, voy a hacer esto, para en los próximos meses, para final de este año. Esas son palabras o esas son frases que nos indican que ya hemos elegido algo y que nos hemos comprometido en el tiempo para crearlo. La segunda forma en la que podemos ayudar al que hace, paciencia. Paciencia y perseverancia. Recuerda que cuando aprendemos, cuando nos ponemos a hacer algo nuevo, si estamos avanzando hacia algo nuevo, vamos a tener que aprender a hacer algo nuevo. Y cuando aprendemos, pasamos a ser aprendices de nuevo. Es una situación, el de ser aprendiz es una situación que puede ser un poco incómoda, porque nos gusta saber. Y creemos que, bueno, ya hemos pasado lo suficiente, hemos estudiado o hemos creado un oficio, yo ya sé. Bueno, pues volver a ese estado de aprendiz y ser paciente contigo misma, ser paciente con esa parte que hace, porque muy probablemente al principio no le va a salir exactamente como queremos. Sé paciente. Los obstáculos que se nos van a poner al principio tienen más que ver con limitaciones internas de ya debería saberlo, lo he intentado y no me ha salido, entonces es que no sé. No es así. Sé paciente y persevera.
recuerda el beneficio a largo plazo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Es importante para ti? Entonces continúa. Me gusta poner esta metáfora o este ejemplo. Cuando somos pequeñitos pasamos de sentarnos, de estar sentados, de movernos muy poquito, a gatear, y de gatear cogemos y nos levantamos. La primera vez que nos levantamos para dar un paso, ¿qué suele pasar? Que nos caemos. La segunda, lo mismo. La tercera, casi siempre andamos un poquitín más, pero muy probablemente nos vayamos a caer. Sin embargo, perseveramos y tenemos paciencia. Si no tuviésemos esa paciencia, si no perseverásemos, habría muy pocos seres humanos que andaran en este momento. Imaginaros que la primera vez que nos caemos decimos, esto no es lo mío, yo lo de andar no puedo hacerlo. Y nos quedaríamos pues a gatas, muy probablemente estaríamos andando. Así que sé paciente con esa parte que hace. Aunque la que lo sabe ya sabe que es muy fácil, sé paciente con la parte que hace y que tiene que aprender, que necesita ese proceso de aprendizaje. La tercera forma, crear un condicionamiento positivo. Normalmente el obstáculo mayor que nos impide hacer lo que queremos es que tenemos un condicionamiento que nos impide pasar a la acción, que nos impide hacerlo. Puede ser un miedo, puede ser una creencia limitadora. En realidad todos ellos en la psicología cognitiva lo que llaman es un condicionamiento que te impide hacerlo. Aquellos lugares donde o aquellas áreas donde tú sientes resistencia a hacer, una de las cosas que está funcionando es un condicionamiento negativo que te impide pasar a la acción. Crear condicionamientos es entonces, o saber cómo crear un condicionamiento positivo que nos ayude a avanzar, es la clave para ayudar a esta parte de hacer. ¿Y cómo crear condicionamientos? Dos formas. Seguramente haya más, pero estas son las dos formas que para mí no solo son útiles, sino que son eficaces y simples de poner en práctica. La primera, usar estímulos. Usar estímulos que te llaman a hacer algo. El estímulo es lo que tú vas a definir y vas a definirlo además como si fuera, imagina que en una reacción química tú ya tienes los ingredientes. ¿Qué es lo que se necesita para que esos ingredientes se junten y creen algo nuevo? Eso va a ser el estímulo, el encendedor, el iniciador, ¿vale? Entonces es lo mismo, por ejemplo, el fuego. Cuando encendemos el fuego es lo que hace que la comida, los ingredientes de la comida se junten y se forme el plato que queremos. Entonces el fuego sería el iniciador. Esta es una forma de definir estímulos. Un estímulo puede ser una alarma del móvil y nosotros le damos sentido a esa alarma. Por ejemplo, cuando esta alarma suene, yo lo que voy a hacer es levantarme de la cama. No lo sé, pero muy posiblemente yo tengo este estímulo, es cuando suena el despertador, le doy al posponer y son 10 minutos más de estar en la cama. Y es a los 10 minutos después cuando me levanto. He creado ese estímulo, ¿vale? Podemos crear otros estímulos, que es cuando esto pase, yo hago. Estas son las dos partes del estímulo. Cuando esto ocurre, yo hago esto. Y esto es en realidad lo que está funcionando en muchas áreas o en muchos momentos de nuestra vida. Cuando esto pasa, cuando alguien me dice esto, yo lo que hago es o saltar, esconderme o preguntar asertivamente algo. Tenemos todos estos estímulos ya en funcionamiento. Crear nuevos que nos ayuden a hacer lo que sí queremos y avanzar hacia ese beneficio a largo plazo. La segunda forma en la que podemos crear condicionamientos es creando una historia. Una de las cosas que han descubierto en la neurociencia es que nuestro cerebro, cuando le damos datos, con el fin de crear una coherencia entre esos datos, porque el cerebro necesita coherencia, necesita continuidad, lo que hace es rellenar los espacios entre los datos y lo hace creando una historia. Esa historia es la que luego nos condiciona.
a la hora de apoyar un comportamiento, pasar a la acción o todo lo contrario. Crear una historia. ¿Cómo vamos a crear una historia que nos ayude a avanzar hacia conseguir el beneficio, hacia convertirnos en quien queremos ser? Pues 3 ingredientes que tiene que tener esta historia. La primera, un fin, que es el fin que queremos. La mayoría de las veces la historia que está funcionando es: tú no eres capaz. ¿Para qué te vas a poner si seguro que lo dejas? Acuérdate de aquella vez que quisiste hacerlo. Acuérdate de aquella vez. Nos vienen historias de las veces que no lo hemos conseguido. Vale, pues podemos traer historias de las veces que lo hemos conseguido o crear una en la que lo conseguimos. Recordar la historia, el fin. Tiene que tener un fin en el que yo lo consigo. Es un fin a largo plazo, no es un fin de aquí a mañana. Paciencia y perseverancia son claves para ayudar al que lo hace. Y también ayudarle a decir: vas hacia allí, lo vas a conseguir. Entonces el fin es que tú acabas consiguiéndolo, ¿vale? La segunda parte de una buena historia, de una historia que va a crear un condicionamiento fuerte, un condicionamiento que te va a dar poder, es que despierte emociones en ti. Si creas una historia que no te mueve, la emoción es energía en acción, nos mueve a hacer algo. Si creas una historia que es: bueno, sí, soy yo en el futuro y llego y lo consigo. Vamos, que no te lo crees ni tú. Entonces ese condicionamiento no va a ser lo suficientemente poderoso. Activa la creatividad, activa la fantasía. Realmente si es algo en el futuro, si es algo que todavía no lo has hecho, lo estás inventando. Por supuesto que te lo tienes que inventar. Ahora, invéntalo y en el camino pasó por obstáculos y le fue difícil, pero conseguía cada día superarse y mantener la perseverancia y continuó en ello. Y este es el ejemplo de una persona de superación que de aquí, sin saber ni siquiera si podía conseguirlo, llegó a conseguirlo. Y día a día se sentía cada vez más capaz, más feliz, más satisfecha. Y las personas a su alrededor la veían feliz y estaban felices por ella. Y empezó a inspirar a las personas a su alrededor. ¡Ay, qué emoción! Esta es una historia que te conmueve. Esta es una historia que te va a hacer pasar a la acción. Y por supuesto te la tienes que inventar. Pero invéntatela con pasión. Que haya pasión ahí. ¿Vale? Segundo ingrediente, la emoción. Y el tercer ingrediente de una buena historia, una historia que va a crear un comportamiento empoderador, es el protagonista, la protagonista. Y adivina quién va a ser. Tú. La protagonista tienes que ser tú. No alguien ideal, no una tercera persona, no un personaje de un cuento. Eres tú. Así que ayuda a esa parte que necesita de ti y ayúdala eligiendo y comprometiéndote a un beneficio a largo plazo. Paciencia, sé paciente y persevera. Si no lo consigues a la primera vez, celebra que ya has empezado el camino y mira a ver qué puedes aprender para en la segunda hacerlo un poco mejor. Y la tercera, crea estímulos. Si hago esto, esto va a ocurrir. Y una historia que te empodere, donde la protagonista eres tú. Adelante. Pasa de la teoría a la práctica.